Hola a todos. En videos anteriores he estado hablando sobre el rol que tiene el Banco Central en tratar de controlar la inflación y hemos estado hablando un poco de cómo funciona el sistema bancario y el sistema monetario en diferentes países. Pero realmente deberíamos echar un par de pasos para atrás a explicar realmente por qué el Banco Central, en el caso de Estados Unidos el FED, en el caso de Europa el Banco Central de Europa, por qué los bancos centrales tienen el rol que tienen actualmente para de cierta manera estabilizar la economía, de dónde surge este poder, de dónde surge, digamos, que existe un banco con este rol. Y me parece que vale la pena hacer, digamos, una serie de videos explicando eso. Entonces quiero tratar de ser muy sucinto en los videos, trataré de hacer videos cortos y entonces segmentarlo. Y me parece que la mejor manera de empezar hablando de este tema es por el rol histórico que han tenido diferentes bancos centrales, porque al final hoy en día pareciera ser que todos los bancos centrales hacen lo mismo, pero no es cierto que empezaron haciendo lo mismo o que el origen de los bancos centrales siempre fue un patrón consistente. De hecho, el profesor Tyler Woods habla de que realmente hay tres patrones por los cuales fueron surgiendo bancos centrales. Entonces, el primer patrón de banco central que nosotros hemos empezado a ver es que el Banco Central empezó siendo un banco para el gobierno. Así fue creado el Banco de Inglaterra, así fue creado el Banco de Francia. Es más, para ponerlo un poco más explícito, el Banco de Francia fue fundado por Napoleón. Y una de las razones por las cuales se permitió la creación del Banco de Francia fue realmente, y de la misma manera, el Banco de Inglaterra fue para, de cierta manera, financiar operaciones del Estado, que su mayoría de las veces era cuando se necesitaba dinero de guerras, ir a acudir a alguien para tomar el dinero prestado. De hecho, ¿por qué surgen estas cosas? Si queremos hablar desde un punto de vista histórico, ya la banca existía y ya se le prestaba dinero a los gobiernos o a los reyes o a los estados. Entonces, lo que pasaba era que en muchos casos, cuando se ganaba la guerra, se repagaba la deuda. Pero cuando se perdía la guerra, había un enorme interés por parte de las monarquías que perdían a simplemente no querer pagar las deudas. Entonces, evidentemente, al ser rey, ¿quién los obliga? Los bancos toman la decisión de simplemente no querer necesariamente meterse en este tipo de cosas. Se crea entonces una necesidad de que alguien le preste plata al Estado. Y hoy en día muchos de los bancos que tenemos hoy en día y bancos que fueron, digamos, originalmente, porque por ejemplo el Banco de España, por ejemplo, que después se convirtió como parte del Banco de la Unión Europea, y por ejemplo el Banco de Japón, se crean bajo este patrón para prestarle dinero al gobierno. Otra cosa que nosotros vemos, u otro patrón que identifica el profesor Woods como parte de cuáles han sido los orígenes de algunos bancos, vemos que no eran bancos necesariamente creados por el gobierno, sino que eran bancos comerciales que el gobierno básicamente cambió su normativa a qué tenían que ver. Por ejemplo, los dos clásicos ejemplos de esto son, por un lado, el Banco de Ámsterdam, que se convirtió en el Banco de Holanda, y el Banco de Suecia, que se convirtió en el Banco Real de Suecia. Originalmente eran bancos comerciales que hacían préstamos a diferentes instituciones, no necesariamente al gobierno, pero el gobierno básicamente toma control de estos. En el caso del Banco de Suecia, porque el banco prácticamente que quebró y entonces se reestructuró y se convirtió en el Banco Real de Suecia, el gobierno empezó a consolidar bancos comerciales y les da una nueva función. Así fue que se creó el Banco de China. Evidentemente, cuando China se convirtió en un país comunista o cuando el Partido Comunista Chino empezó a tomar control del gobierno, lo que hace es tomar bancos comerciales, centralizarlos funcionando varios a la vez o los principales a la vez, y entonces crea el Banco de China. ¿Qué es lo que pasaba tradicionalmente con estos bancos? Que si se dan cuenta ya estamos hablando de bancos de origen privado. Que por cierto, el Banco de Inglaterra fue privado hasta 1940 y pico, cuando se nacionalizó. Se me escapa ahorita la fecha, pero el Banco de Inglaterra se fundó en 1692 y fue hasta el siglo XX que se nacionaliza el banco y fue privado hasta ese momento. Que esto evidentemente es donde lleva, si se ven algunos videos en internet, lleva a teorías de conspiración, ese tipo de cosas. Evidentemente no voy a hablar de ese tipo de tonterías en este video, pero sí tienes una larga historia de bancos privados que al final se convierten en el Banco del Estado, y donde cambian entonces sus estatutos para entonces prestarle dinero al Estado y básicamente que el Estado sea el que los utilice a ellos para fondeos y este tipo de cosas. Pero hay algo bastante particular, y es ¿por qué existe un incentivo para este tipo de bancos convertirse
en un banco central. ¿O por qué el Estado los quiere utilizar? Bueno, el Estado los quiere utilizar por una razón muy sencilla y es parecido al patrón 1, en donde necesita que alguien le preste dinero. Pero también nos damos cuenta con los bancos comerciales, y es una cosa que tal vez hoy en día suena ridículo, pero es que antes cualquier banco podía emitir notas. Es decir, si yo llevaba mi dinero, vamos a decir que tengo monedas de oro, y la llevaba a un banco, el banco me da un certificado y uno de los roles que cumplía ese banco era de salvaguardar el dinero que yo tenía en las bóvedas, un dinero que yo había ganado, un dinero que yo tengo en oro y el banco certificaba que yo tenía ese dinero. Eso es lo que llaman las notas bancarias, lo que hoy día llamamos papel moneda, eso es lo que en inglés llamarían bank notes. Eso se convirtió en el dinero porque eso representaba dinero en el banco. Cuando antes se usaba el patrón oro, inclusive ese dinero se podía ir a cambiar por oro y había una conversión al oro. También ha habido, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos y en otras economías, que había el patrón de plata, lo que llamaban en Estados Unidos en su momento los silverbacks, porque estaban respaldados por la plata. Tú podías llegar a estos bancos comerciales y decir, oye, a mí me dieron esto y esto es redimible por cierta cantidad de oro o de plata que haya dentro de este banco, y los bancos sí es que tienen. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer varios gobiernos? Lo que le daban entonces, de cierta manera, a estas instituciones financieras es, oye, mira, vamos a consolidarte y a convertirte en el Banco Central. Y lo que de cierta manera te vamos a dar a ti es entonces el poder de tú ser el único que emite este tipo de notas bancarias. Entonces no cualquier banco lo puede emitir, sino que tú te encargas de ser el que puede emitir estas notas bancarias. Entonces ese cambio es importantísimo y es lo que tal vez hoy en día conocemos como, por ejemplo, uno de los roles del Banco Central de cada uno de los países, porque es el que emite dinero. Entonces, ni siquiera hemos empezado a tocar el tema de reserva fraccionaria, pero me empieza a llevar, digamos, a el tercer patrón que establece Tyler Woods, que es el banco de bancos. Miren cómo hemos ido con los patrones. Primero estamos hablando de un banco del gobierno, después estamos hablando cómo el gobierno toma bancos de origen privado y de cierta manera le da el monopolio de la emisión de notas y de cierta manera control del dinero, y entonces el banco ahora se convierte, o el Banco Central se convierte en el banco de bancos para ser lo que en inglés se conoce como the lender of last resort, o el prestamista de último recurso. Es a la persona en la que si ya no puedo conseguir fondeo de ningún lado, yo puedo entonces recurrir al Banco Central y que entonces el Banco Central le inyecte estabilidad a los bancos. ¿Por qué existe esto? Y entonces esto tiene que ver categóricamente con el hecho de que nosotros funcionamos en la mayoría de las economías con un coeficiente de reserva de liquidez en los bancos. Los bancos no tienen el 100% de lo que tienen de depósitos a la vista los cuentavientes. En el caso de Estados Unidos, que es un tipo patrón 3, es decir, que es un lender of last resort, un banco de bancos, y esto está categóricamente explícito en cuál era, digamos, el origen del FED. El FED se crea en 1913. Una historia totalmente interesante, con muchos detalles que de hecho probablemente me toca hacer un video con todos los detalles de por qué surge el FED en los Estados Unidos, pero se crea originalmente para crear de cierta manera estabilidad financiera en el sistema. La estabilidad financiera se necesita porque en muchas circunstancias tenemos bancos que, al no tener una reserva del 100% y prestar dinero o hacer préstamos para, en algunos casos, especular, para en algunos casos hacer negocios relativamente riesgosos pensando en tener mayores márgenes de ganancia, lo que acaba pasando es que crean pánicos. Y hay una larga historia durante el siglo XIX que en Estados Unidos empiezas a tener pánicos cada cierto tiempo. Y hoy en día le llamaríamos recesiones, pero en ese tiempo Estados Unidos le llamaban pánicos porque evidentemente cuando los bancos tenían un problema, que ellos prestaban el dinero, y para hacer una pequeña recapitulación con qué es reserva fraccionaria para los que no han visto mis videos anteriores. Reserva fraccionaria es cuando tú vas y depositas tu dinero en el banco, pero el banco no tiene que tener el 100% de ese dinero en reserva. Esto es diferente a un plazo fijo. En un plazo fijo el banco te está explícitamente diciendo: yo te voy a dar tal tasa de interés, pero no puedes sacar el dinero por 1 año, 6 meses, 3 años, 4 años, y el banco te va a dar una tasa de interés. Pero el banco explícitamente te está diciendo: yo voy a utilizar este dinero para prestarlo. Y la tasa de interés que yo te voy a estar a ti proviene del spread de entre lo que yo le voy a estar cobrando a la persona que le voy a prestar y lo que entonces me queda a mí para darte a ti. Eso es totalmente transparente. El banco te está diciendo que el dinero es para eso.
Pero en la mayoría de los países lo que tenemos es que en los depósitos a la vista, en una cuenta de ahorro que no tiene un plazo, que son tasas de interés bastante bajas, el banco no tiene que mantener el 100% en la reserva de tu dinero. Es decir, si tú llegas con $1,000, el banco no tiene que tener $1,000. En el caso de Panamá, tienes que mantener una reserva del 30%. Es decir, de esos $1,000, yo nada más tengo que tener $300 y los otros 700 los puedo prestar. Ahora, ¿y por qué lo pueden hacer? Porque es que evidentemente el banco dice, no todo el mundo va a necesitar su dinero a la vez. Entonces, yo puedo tener una circunstancia en la que simplemente voy a estar teniendo dinero en el banco, el dinero puede prestarse, no necesariamente tiene que ser para cosas riesgosas, sino que yo puedo hacer cierto nivel de préstamos y mantener cierto nivel de tesorería y de instrumentos relativamente líquidos en el banco para que si en el caso que alguien venga a pedirme, bueno, tengo una reserva del 30%, pero es muy raro que entonces tantas personas vengan de que el banco se quede sin liquidez. Pero eso precisamente es lo que pasaba en los pánicos. Cuando estamos hablando de pánico es porque precisamente las personas decían, uy, el banco tal quebró, yo voy a ir a correr a mi banco para sacar mi dinero y tenerlo a mano. Y cuando iban muchas personas al banco, muchas personas se dan cuenta que el banco no tenía ese dinero de ellos ahí. Y esto fue una de las grandes causas de la Gran Depresión. En la Gran Depresión se habla de que sí, de que hubo, ¿cómo se llama? Cierto nivel de especulación en la bolsa de valores y de hecho han habido en varios de los pánicos, por ejemplo, el de 1907, que fue uno de los precursores de que entonces se hiciera la ley de la Reserva Federal en 1913, la gente empezó a especular en la bolsa de valores y en ciertos instrumentos como en compañías de ferrocarriles, en compañías de cobre. Y evidentemente los bancos se ponían a utilizar dinero de los depositantes para hacer ese tipo de compras y cuando eso fallaba y la gente iba al banco a decir ¿dónde está mi dinero? No había dinero en las bóvedas. Se crea entonces una institución llamada Banco Central en donde el Banco Central dice bueno, mi rol va a ser que si existe una circunstancia en la que los bancos se quedan sin liquidez, yo entonces voy a prestarle el dinero a los bancos para que entonces los bancos puedan de cierta manera acomodarse. Quiero tratar de mantener los videos cortos, así que hasta ahí voy a parar mi video. Esos son, digamos, los tres patrones que existen actualmente de cuáles son los orígenes de los bancos centrales y los tres tipos de patrones que habían estado siguiendo los bancos centrales. El primero siendo una institución que le presta al gobierno o es un banco para el gobierno. El patrón 2 en la que antes de ser una institución explícitamente creada para ser prestamista del gobierno, eran bancos comerciales que se les dio de cierta manera un monopolio para poder ser los emisores de la moneda de ese país y que el gobierno les diese esa autorización a ellos. Y por último, ser, digamos, un banco de bancos en el que es un lender of last resort o un prestamista de último recurso. Hasta aquí el video y nos vemos en la siguiente parte.